nuestro buen Dios, nuestro maravilloso Dios, te damos muchísimas gracias por tanto amor que recibimos de ti todos los días de nuestras vidas, sabernos amados por ti, cuidados, protegidos por ti y preparados para el paraíso eterno es la mejor de las noticias para nuestras vidas. Gracias por este día en especial, es un día diferente, es el día santo. Hemos tenido en la iglesia esta mañana el alimento espiritual muy especial que tú nos has dado y ahora tenemos el privilegio en esta tarde de enseñanza adicional continuar aprendiendo las doctrinas fundamentales de tu palabra con el propósito de alinearnos doctrinariamente con una iglesia bíblicamente constituida y hacernos parte de ella. Te pedimos que nos ilumines, que nos des un conocimiento más exacto de tu verdad para que podamos guardar tu fe, guardar tu verdad hasta el final de nuestras vidas. Ponemos nuestra clase en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, comenzamos como siempre, haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Espero que la para de 2 semanas no les haya hecho olvidar mayor cosa. Esta doctrina, inspiración plenaria y verbal. Esta otra, la grandeza y la soberanía de Dios. Ayer le preguntaba a los solteros, ¿se casaría usted con una persona que tiene dudas sobre la doctrina de la Trinidad? ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de los solteros? No. Muy bien. ¿Y esta doctrina? El decreto de Dios. Esta doctrina, la predestinación. Este misterio, soberanía de Dios a este lado, responsabilidad del hombre a este. Este otro misterio, la doble naturaleza unipersonal de Cristo. Esta doctrina, la justificación por la fe sola. Y estas doctrinas de la gracia, que son la total depravación humana. ¿Cuál es el enemigo número 1 de esta doctrina? El mito del libre albedrío. La siguiente doctrina de la gracia, elección incondicional. La siguiente, expiación limitada. La siguiente, o gracia irresistible. La final, la perseverancia final de los santos. Y en nuestra última clase, antes de salir el receso vacacional, estuvimos viendo esta última doctrina, el arrepentimiento para vida eterna. Hoy vamos a tomar otro elemento muy vinculado, otra doctrina muy vinculada con el arrepentimiento y que de hecho la hemos estado mencionando todo el tiempo. Hemos estado hablando de ella, la hemos estado mencionando, la hemos estado viendo durante todas estas clases. Se trata de la vigencia permanente de la ley moral de Dios. La vigencia permanente de la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral de Dios? La ley moral de Dios es un reflejo del carácter de Dios. El carácter santo y perfecto de Dios se refleja en los 10 mandamientos. De hecho, si usted conoce los 10 mandamientos y rastrea cada mandamiento, lo mira hacia atrás, lo proyecta hacia atrás, hacia la persona de Dios, se va a dar cuenta de que cada mandamiento refleja un atributo de Dios. Cada mandamiento refleja un atributo de Dios. La ley moral de Dios es un reflejo del carácter santo de Dios, de los atributos de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Ay de ustedes si cuando yo les pregunte cuáles son los 10 mandamientos, comienza diciéndome, amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Eso era cuando usted pertenecía a la Iglesia Católica. Pero en la Biblia ese no es el primer mandamiento, ese es un resumen. Es un resumen de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios refleja todo el mandamiento ético y moral que se desprende de la persona de Dios. Y está resumido todo ese bagaje, toda esa composición magna del carácter de Dios
se resume en 10 mandamientos breves. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen. 3. No tomarás mi santo nombre en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No dirás falso testimonio. Y 10. No codiciarás. Debes sabérselo de memoria. Toda la justicia de Dios, que representa el establecimiento absoluto de la ética y la moral, está resumido en esos 10 mandamientos. A su vez, cada uno de esos 10 mandamientos representa un grupo de mandamientos más amplio. Cada mandamiento, la mayoría, están dados en forma negativa. Pero cada mandamiento que es dado en forma negativa implica que hay cosas positivas que el mandamiento también manda, también ordena. Ejemplo, cuando el mandamiento dice, no hurtarás, el no presupone un sí. ¿Cuál es el cuál es el sí que se presupone a partir de no hurtarás? Sí trabajarás para poder obtener lo que necesitas. ¿Me hago entender? Todo mandamiento negativo tiene muchas contrapartes positivas. Todo mandamiento positivo tiene muchas contrapartes negativas. Así que los 10 mandamientos que acabo de recitar son solo un resumen. Son solo un resumen. Cada mandamiento es mucho más amplio, mucho más amplio. Le voy a poner un ejemplo. Un joven recién convertido a Cristo se sube a una buseta y saca de su mochila un marcador con tinta permanente. Y en el asiento del frente pinta un corazoncito con el marcador y escribe, sonríe, Cristo te ama. ¿Qué mandamiento de la ley de Dios violó ese joven? ¿O hizo muy bien? ¿Ese joven hizo muy bien porque está comunicando el amor de Cristo que ahora llena su corazón? ¿O él violó algún mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál violó? ¿O no violó ninguno? ¿Cuáles violó? A ver, Alex. No tomó el nombre de Dios en vano, pero sí presentó mal el evangelio. Eso. ¿Qué más? Obviamente, dañó la propiedad privada de otro ser humano. ¿Y cuál es el mandamiento que prohíbe dañar la propiedad privada como negativo y como positivo? Ordena cuidar la propiedad privada de otro. No hurtarás. No hurtarás es el respeto a la propiedad privada. Así que si usted coge y raya las sillas de una buseta que no es suya, usted viola un mandamiento. ¿Me hago entender? Entonces, los mandamientos son una cosa muy amplia, muy amplia. Y yo les aconsejo que lean más sobre eso, aprendan más sobre los 10 mandamientos. Porque como vamos a ver ahora, el discernimiento del bien y el mal, que tiene que ver con su madurez, con vuestra madurez, depende del conocimiento de la ley moral de Dios, porque ella es la que le da el discernimiento del bien y el mal. Entonces, toda esa justicia de Dios, todo ese bagaje justo y ético de Dios se resume en 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, a su vez, son resumidos en 2. ¿Quién resumió la ley moral de Dios en 2? Muy bien. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos que resumen los 10? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu mente, corazón, mente y fuerza, resume los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, o la primera tabla de la ley, se refiere a lo que la ley de Dios ordena en cuanto a mis relaciones verticales. Yo tengo una relación vertical con Dios. Entonces, no tendrás otros dioses, porque es que no hay sino un solo Dios. ¿Cuál es el atributo de Dios que se resalta en el primer mandamiento? Nadie sabe. La unicidad de Dios. Solo hay un Dios.
Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Toda cualquier otra cosa que es llamada Dios es un Dios ajeno. Eso es falso. El segundo mandamiento, no te harás imagen. ¿Cuál atributo de la ley de Dios se resalta en ese mandamiento? Lo vimos la semana pasada con el pastor Julio en el sermón de la Samaritana. No te harás imagen. ¿Por qué no se puede hacer una imagen de Dios? Porque Dios es espíritu. La espiritualidad de Dios. Dios no tiene forma. Dios no tiene imagen. Dios es inimaginable y no tiene forma. La forma pertenece a las cosas creadas en el territorio de lo físico. Dios no tiene forma. Tercer mandamiento, no tomarás su nombre en vano. ¿Cuál es el atributo que se está representando ahí? Su santidad. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios y el Señor Jesucristo lo resume en una sola cosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y los otros 6 se relacionan con tienen que ver con nuestras relaciones horizontales. O sea, la relación que tenemos con otros seres humanos. Y toda la justicia de Dios se resume en 10. Los 10 se resumen en 2 y los 2 se resumen en una sola palabra. ¿Cuál es esa una sola palabra que resume toda la ley de Dios? Amor. La palabra amor. La ley se resume en la palabra amor. De eso estamos hablando cuando hablamos de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios fue puesta en el corazón del hombre desde la creación. ¿Por qué Dios no le dio a Adán los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra? Porque se les dio escritos en su propio corazón. Adán, por ser la imagen de Dios, es decir, tener su carácter impreso en su alma, Adán sabía todo esto que tiene que ver con la ética y la justicia. Por eso Dios le dio solamente un mandamiento, porque los otros 10 se los puso en el corazón. ¿Cuál fue el único mandamiento oral, audible, que Dios le dio a Adán? No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, la ley moral de Dios es puesta por Dios en el corazón del hombre. Cuando el hombre peca, la ley moral de Dios se deforma en el corazón del hombre, pero todavía conserva residuos de su presencia. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 15, que cuando los gentiles que no conocen a Dios hacen por naturaleza, es decir, siguiendo sus instintos, lo que es conforme a la ley de Dios, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Eso significa que un residuo de la ley de Dios, un residuo del carácter de Dios, un residuo de la justicia de Dios permanece en el corazón del hombre. ¿O por qué cree usted que cuando un hombre muy malo en un barrio viola a una niña de 2 años, todo el mundo pide que lo maten? ¿Por qué cree usted que cuando un hombre viola a una niña de 2 años, todo el mundo quiere que lo maten? Porque él tiene el hombre caído, aún el hombre caído, el hombre malo sin Dios, sin Cristo, conserva un residuo de la justicia de la ley en su corazón, porque el hombre fue creado conforme a la imagen de Dios. Esta ley, ¿o por qué creen ustedes que los hijos de Noé supieron que emborracharse era pecado, si por ninguna parte a ellos les habían dicho que eso era pecado? Porque la ley está escrita en su corazón. Y de paso, ¿cuál mandamiento viola el borracho? Muy bien, Lucho, no matarás. Se está matando a sí mismo. Se está matando a sí mismo. Muy bien. La ley moral de Dios luego fue dada a Israel en tablas de piedra. ¿Por qué los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra? ¿Qué significa que fueron escritos, oigan, en tablas de piedra y con el mismo dedo de Dios? ¿Eso qué significa? ¿Qué es algo que está sobre piedra? Algo estable, algo permanente, algo inmutable.
¿Y qué significa que los escribió Dios con su mismo dedo? Lo mismo, que viene de la roca. ¿Quién es la roca? Para la roca. O sea que es inmutable desde el principio hasta el final. Eso significa que los 10 mandamientos fueron escritos con tablas de piedra, en tablas de piedra con el dedo de Dios. Pero cuando Dios dio la ley moral a su pueblo, no dio solamente los 10 mandamientos. La ley que Dios dio a Israel tiene una composición triple. Tiene una composición triple. Está en primer lugar la ley moral. Pero además de esa ley moral, Dios le dio al pueblo de Israel una ley ceremonial. Es decir, un conjunto de ritos y prohibiciones ligados al culto y a la vida diaria del pueblo de Israel. Les dio unas fiestas. Esas fiestas hacen parte de su ley ceremonial. Les dio una forma de vestir, una forma de comer, una forma de dejarse la barba, una forma de sembrar, una forma de usar los animales. Les dio leyes ceremoniales, les prohíbe comer animales como el cerdo, etc. Pero también les da unas leyes judiciales, es decir, constituye un Estado y con esas leyes elabora una constitución y una forma de vida civil para ese pueblo. Así que la ley de Dios en el pueblo de Israel tiene un triple componente: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil o judicial. ¿Y todo eso está en qué parte de la Biblia? En Levítico y en Deuteronomio, o sea, está en el Pentateuco. El Pentateuco es la base de la institución de la nación de Dios, el pueblo antiguo de Israel. Muy bien, con todo eso como trasfondo, vamos a hablar hoy solamente de la ley moral de Dios. O sea, que vamos a hablar solamente de los 10 mandamientos. Vamos a dejar a un lado la ley civil. De paso, puedo decirles brevemente que la ley civil fue abolida. Colosenses capítulo 2 muestra claramente que cuando Cristo murió en la cruz, todos estos decretos y ordenanzas, prohibiciones ceremoniales, rituales, de alimentos que Dios estableció en el pasado al pueblo de Israel fueron abolidos. La ley ceremonial fue abolida. La ley ceremonial son sombras que anunciaban a Cristo. Una vez venido Cristo, todas esas leyes son abolidas. Y por eso no puede tener lugar en la iglesia de nuestro tiempo lo que conocemos como cristianismo judaizante. ¿Qué es un cristianismo judaizante? Son hermanos en Cristo que pretenden continuar viviendo las experiencias rituales de la ley ceremonial. Hay movimientos o iglesias que, por ejemplo, el cristianismo judío mesiánico o otras formas de judaizantes como los adventistas del séptimo día, como un movimiento que se llama Hebrón, son iglesias judaizantes. Judaizantes porque pretenden conservar en la experiencia del cristiano todo aquello que ya fue abolido. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2, si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y eso está cogiendo mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el cristianismo verdadero está en descrédito, entonces, y no está en su punto adecuado. Entonces la gente que busca algo más cree que todavía no ha llegado a donde debe llegar. Así que si le presentan algo novedoso, como por ejemplo volver a los ritos judíos de la ley ceremonial, lo aceptan con gusto y se van hacia las iglesias judaizantes, cosa que jamás debemos hacer. Esas leyes fueron todas abolidas. Si usted necesita buscar otra cosa, es porque todavía no conoce el cristianismo verdadero. Lo mismo la ley civil fue abolida con la destrucción del Estado hebreo, del pueblo hebreo, y el rechazo completo que Dios hizo de la nación de Israel. Israel ya no es más el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es la iglesia. Así que nos vamos a concentrar exclusivamente en la ley moral de Dios. Esta ley es algo maravilloso porque refleja el carácter de Dios. Esta ley es algo muy, muy, muy bueno. Los 10 mandamientos son algo muy, muy bueno. ¿Cómo dice la Biblia que es la voluntad de Dios? Buena,
agradable y perfecta. La ley de Dios es la voluntad de Dios, por eso ella es buena, agradable y perfecta. La ley moral de Dios es algo tan bueno que ella nos libra del mal y nos eleva siempre a un bien superior. Sin embargo, la Iglesia de Cristo no ha entendido siempre de manera correcta para qué le dio Dios a su pueblo la ley. Repito, el pueblo de Dios no ha entendido siempre de manera correcta para qué le dio Dios a su pueblo la ley. Y la desviación más común que se ha producido de lo que es el propósito de Dios con la dación de la ley se conoce como legalismo. Legalismo. Legalismo es el mal uso de la ley. Eso es la definición de legalismo. Legalismo es el mal uso de la ley. ¿Y en qué sentido los hombres han usado mal la ley? La han usado como un sistema de salvación. La ley como un sistema de salvación, eso se conoce como legalismo. Justificarse por medio de obras, eso es legalismo. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, el pueblo de Israel estaba sumergido en el más profundo legalismo farisaico. Los hombres, todos en Israel, o casi todos, digo yo, creían que se podían salvar obedeciendo la ley de Dios. Creían que se podían salvar obedeciendo la ley de Dios. Y eso es lo que se conoce como legalismo. Hay otras formas de legalismo. Por ejemplo, poner como mandamientos de Dios algo que Dios no ha ordenado como un mandamiento. Los fariseos se lavaban las manos y decían que eso era parte de la ley. Mentiras. La ley no ordena lavarse las manos antes de comer. Entonces, poner un mandamiento como si fuera parte de la ley de Dios, eso también es legalismo. Luego vamos a estudiar más profundamente el legalismo. Pero no solamente el legalismo ha sido una mala interpretación de la ley, sino también el antinomianismo. Anti contra nomos ley. Antinomianismo, es decir, ir en contra de la ley. O sea, decir que nosotros ahora ya no tenemos nada que ver con la ley. Que la ley no tiene nada que ver con nosotros, que la ley no nos sirve a nosotros para nada. De hecho, la forma de antinomianismo más común entre nosotros es la que está ligada al dispensacionalismo. El dispensacionalismo es una forma de una corriente teológica, una forma de doctrina que surgió en la historia de la Iglesia en el año 1850 más o menos, y que hace una total separación entre la Iglesia e Israel. Dice que Dios tiene un plan para la Iglesia y un plan para Israel, un plan A con Israel y un plan B con la Iglesia, y que la ley moral de Dios fue dada para Israel y que nosotros no tenemos nada que ver con la ley moral de Dios, que eso quedó atrás con Moisés, pero nosotros no tenemos nada que ver con la ley moral de Dios. Y por esa razón, por la base dispensacionalista que se puso sobre la Iglesia de Cristo carismática durante el siglo XX, el 95% de las iglesias carismáticas no guardan un día de 7 ni les preocupa para nada el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque ellos dicen, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. A pesar de que Cristo resucitó el domingo, hoy no hay que guardar un día. Y en medio de su ignorancia, citan Romanos capítulo 14 que dice, el que hace caso del día, para Dios lo hace. Y el que no hace caso de día, para Dios no lo hace. Un pasaje que no tiene nada que ver con la observancia del día de reposo, sino con la libertad cristiana. Entonces, hoy encontramos una enseñanza masiva, mayoritaria, que es fundamentalmente antinomiana. Y ese antinomianismo que enseña que los cristianos no tenemos nada que ver con la ley, porque la ley fue dada para Israel y ahora estamos en otra dispensación, la de la gracia. Ese antinomianismo parece estar respaldado por algunas expresiones en la teología paulina, o sea, en la enseñanza del apóstol Pablo,
donde Pablo se refiere a la ley para defenderse de los ataques de quien lo acusan. Cuando Pablo explica que la salvación no es por obras, a él lo acusan de ir contra la ley. Y cuando Pablo defiende la salvación por gracia, él dice, estamos muertos a la ley. Entonces la gente acusa a Pablo de antinomiano. Dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Veamos alguno de estos pasajes. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Después de hacer un extraordinario discurso acerca de la santificación, Pablo concluye esta sección diciendo, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunos entienden que esa expresión en Romanos 6:14, no estáis bajo la ley, significa de que los cristianos ya no tenemos nada que ver con estos 10 mandamientos. Veamos el otro pasaje, Gálatas 2:19. Gálatas 2:19. Leámoslo desde el 18 para que veamos la abolición de la ley ceremonial. En el 2:18 está la abolición de la ley ceremonial. Dice Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí, es decir, la circuncisión y todas las observancias de la ley ceremonial, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, no estáis bajo la ley, estoy muerto a la ley. Veamos Gálatas 5:18, muy parecido al anterior. Dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, con base en el dispensacionalismo y su idea extraña de que entre Israel y la iglesia no hay ninguna clase de unidad y continuidad, está bien que la iglesia no es lo mismo que Israel, pero hay una unidad entre la iglesia e Israel, porque ¿a dónde venimos nosotros a ser injertados los creyentes gentiles? ¿En dónde? En la casa de Abraham. Entonces no hay una separación total entre Israel y la iglesia. Hay una unidad y hay una continuidad. Lo que comenzó con la descendencia de Abraham por la fe, continúa con la descendencia de Abraham por la fe en los gentiles. Y los judíos, creyentes hijos de Abraham, y los gentiles formamos un solo y nuevo cuerpo, muy distinto al Israel antiguo, pero al fin y al cabo basado en el Israel antiguo. Entonces hay una unidad y continuidad entre Israel y la iglesia, pero hay una superioridad de la iglesia sobre Israel. Pero los dispensacionalistas dicen que no hay absolutamente ninguna unidad ni continuidad entre Israel y la iglesia, sino que hay una total separación, y que Dios tiene dos planes: un plan para Israel, que es su plan original, y la iglesia, que es su plan B. Así que cuando los judíos rechazaron al Mesías que iba a salvar a Israel, Dios activa su plan B. Cuando llegue la hora del arrebatamiento, como enseñan ellos, un arrebatamiento pretribulacional, ya vamos a ver nosotros eso acá. Cuando llegue la hora del arrebatamiento, entonces la iglesia va a ser sacada de la escena y Dios va a reactivar su plan A con Israel. Entonces A y B no tienen nada que ver. Y como la ley fue dada para A, o sea para Israel, la ley no tiene nada que ver con la iglesia. Apoyados en estas ideas de que estamos muertos para la ley o bajo la ley, supuestamente enseñan que nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con la ley y que no nos tenemos que preocupar ni siquiera por memorizarla, y que no nos tenemos que preocupar ni siquiera por guardar un día de 7, porque es que eso es toditititico para Israel. No hay error más grande que ese. Uno,
porque la ley moral de Dios refleja su carácter santo y su carácter santo es inmutable. Por eso la ley no puede ser abolida. La ley siempre va a ser vigente, vigente hoy y vigente eternamente, porque la ley refleja el carácter santo de Dios. Pero en segundo lugar, eso no puede ser cierto porque es a través de la ley que los pecadores somos llevados a Cristo. Si la ley no estuviera vigente, no tendríamos ninguna herramienta para convencer al hombre de su pecado. Nosotros solo conocemos qué es malo y qué es bueno a través de la ley. Por eso la ley tiene que estar vigente. Pero además, después de que hemos sido salvados, lo único que nos conduce a perfeccionarnos en la santidad es el conocimiento y la obediencia de la ley moral de Dios. Así que predicar que nosotros no tenemos nada que ver con la ley y generar un desinterés en la ley moral de Dios, en el pueblo de Dios, del pueblo de Dios por la ley moral de Dios, es un gravísimo error. La ley moral de Dios sigue vigente y lo estará eternamente y para siempre por una sola cosa, porque cuando nosotros seamos glorificados, nos comportaremos eternamente como esta ley dice. Esta ley será nuestro comportamiento por el resto de la eternidad, cuando entremos en cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a ver ahora en la palabra de Dios cómo la palabra de Dios nos muestra que realmente esta ley no puede ser abolida y que el cristianismo verdadero tiene un vínculo profundo y especial con toda la ley, sus 10 mandamientos. Algunos de nuestros hermanos carismáticos dicen, no, todos los 9 mandamientos de la ley de Dios, excepto el cuarto, están confirmados en el Nuevo Testamento y por eso podemos aceptar los 9, pero nunca aceptaremos el cuarto, porque en el Nuevo Testamento no se ve para nada que el cuarto mandamiento sea vigente. Voy a dedicar una clase completa a mostrarles el cambio de sábado a domingo y cómo el cuarto mandamiento también sigue vigente. Vamos ahora a ver estos pasajes que prueban la vigencia de la ley moral de Dios, la vigencia perpetua de la ley moral de Dios. Mateo capítulo 5, nuestro bendito Salvador el Señor Jesucristo, hablando acerca de la ley en su famoso discurso del Sermón del Monte. Mateo 5, versículos 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué vemos en este pasaje? Vemos que la Sagrada Escritura, cuando el Señor Jesús habla de la ley y los profetas, obviamente se está refiriendo a ¿qué? Al Antiguo Testamento. Vemos que la palabra de Dios es inmutable e infalible. La palabra de Dios no puede cambiar, ni puede fallar, ni puede ser abrogada. Es decir, no puede entrar en desuso, no puede perder vigencia, no puede caducar. Dicho por nuestro bendito Salvador. La ley de Dios no puede caducar, no puede ser abrogada, por una sencilla razón, porque ella refleja el carácter santo de Dios. Y el carácter santo de Dios es inmutable. Así que aquí tenemos una declaración explícita y clara de la vigencia permanente de la ley moral de Dios. Veamos otro texto. Romanos capítulo 3, ahí donde estábamos ahorita. Romanos capítulo 3, cercano. Versículo 31. Romanos 3:31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera,
sino que confirmamos la ley. ¿Cuál fue la tarea principal del apóstol Pablo para los israelitas y para los gentiles? Enseñar o aclarar que el hombre no se salva por la ley. El propósito principal de Pablo era probar que la salvación no es por el sistema de obras, sino que es por el sistema de fe. No por obras, sino por fe. Pero cuando Pablo termina de explicar de que la salvación es por fe, parecería que él estuviera atacando la ley. Entonces, por eso él hace estas aclaraciones. Luego, cuando yo les he convencido de que no es por la justicia propia, sino por la justicia de otro, no es por mi justicia tratando de obedecer estos mandamientos, sino porque otro los obedeció por mí, esto es Cristo, y que yo soy salvo no intentando obedecer esos mandamientos, sino creyendo en aquel que los obedeció por mí. Una vez que Pablo aclara eso, les dice, y ojo, no estoy en contra de la ley. Yo no estoy en contra de la ley, solo que ustedes no están entendiendo su uso correcto. Por eso Pablo aclara. Luego, una vez les he explicado lo de la salvación por la fe, ¿significa que yo al hablar de la fe como medio de salvación estoy invalidando la ley? No, la estoy invalidando como medio de salvación. Ustedes la han tomado equivocadamente durante siglos como medio de salvación. Como medio de salvación, yo sí estoy invalidando la fe. Pero la fe no invalida la ley. Invalida los errores que se han tejido con el uso incorrecto de la ley. Pero no invalida la ley. Todo lo contrario, cuando nosotros creemos en aquel que justifica al impío y no tratamos de salvarnos por nuestras propias obras, la fe nos da el poder para obedecer la ley. O sea que es al revés. No obedezco para llegar a la salvación, sino que soy salvo para obedecer la ley de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que la cumplimos. Veamos otro pasaje, Santiago capítulo 2, versículo del 10 al 12. Santiago 2, versículo del 10 al 12. Dice la palabra de Dios, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago le está escribiendo a creyentes en Jesucristo. ¿Y a qué los está invitando? Los está invitando a ser obedientes a la ley. Eso significa que el cristiano debe obedecer la ley. Y Santiago le está mostrando a sus oyentes que la ley es una unidad. Que usted no puede obedecer un mandamiento y dejar de obedecer otro. Porque la ley es una unidad. Si usted viola un mandamiento, los viola todos, porque ofende al Dios que dio la ley, no importa cómo lo ofenda. Al ofenderlo de una forma, lo ofende de una manera completa. La ley es una unidad, o sea que usted no puede separarla, no puede partirla, no puede evitarla. Tiene que obedecer uno y todos a la vez. Pero más aún, Santiago nos dice que nosotros vamos a ser juzgados por esa ley. Nosotros vamos a ser juzgados por esa ley. Cuando nosotros lleguemos delante del tribunal de Dios, vamos a ser juzgados por la obediencia que le dimos a esta ley. No para nuestra salvación, porque nuestra salvación
ya no está en disputa. Nosotros fuimos salvados por la obediencia de Cristo a la ley y nosotros no vamos a ser juzgados por los pecados que cometimos antes de ser convertidos. Pero después de ser convertidos, esta ley es nuestra guía en el proceso de santificación y aquellos que la obedecieron fielmente van a ser recompensados. Y aquellos cristianos que no fueron fieles en la obediencia a la ley van a perder sus galardones y sus recompensas y no van a ocupar los sitios de honor en el reino de Dios. Porque esta ley continúa vigente, continúa siendo nuestra medida de santificación, nuestra guía en el proceso de santificación. Y al que ama esta ley y obedece esta ley, Dios le tiene como que lo ama mucho. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, el que me ama, mi palabra guardará. Y el rey David, esos salmos tan maravillosos, una de las cosas más grandes que puede hacer un cristiano por sí mismo para crecer en el Señor es convencerse de que el mandato de Dios es bueno en gran manera, que todo lo que Dios me ordena es bueno en gran manera. Y David dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Según nuestros hermanos dispensacionalistas y todos los antinomianos de todos los siglos, nosotros no podemos decir eso, porque eso era solamente para el pueblo de Israel. Porque nosotros dizque que estamos muertos a la ley, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una mala interpretación de cómo la ley sirve aún para el proceso de santificación del creyente. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esto es, unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, es decir, a las pasiones del hombre sin Dios, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten ustedes cómo en este pasaje se enseña claramente que los que tenemos la ley, aquí la palabra ley puede ser entendida como poder. Los que tenemos la ley o el poder del Espíritu de Dios en nosotros, somos los únicos que podemos cumplir la ley moral de Dios. Los que tenemos, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, es decir, cuando ponemos a un hombre inconverso y le decimos, obedezca la ley de Dios, eso es imposible para él. Él no tiene el poder para obedecerlo, porque el poder del pecado lo hace es hacer lo contrario a lo que la ley dice. ¿Usted quiere que una gente desobedezca a Dios? Ordénele obedecer a Dios. El hombre pecador, cuando usted le pone la ley, por eso la Biblia dice que el poder del pecado es la ley, prohíba algo y todos aquellos a quienes les prohíbe van a sentir más deseos de hacer lo que usted les prohíbe. Así funciona la naturaleza pecaminosa del hombre. Por eso cuando usted coge un hombre sin Cristo y le pone un mandamiento y le prohíbe algo, lo que más él siente deseo es de violar aquello que usted le prohibió. Pero ahora en nosotros hay otra ley, que es la ley del Espíritu de vida. Y esa ley nos permite obedecer la ley de Dios, la ley moral de Dios. Dice aquí en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, es decir, la ley sola, actuando en el hombre, sin el Espíritu de vida en Cristo Jesús, por cuanto era débil por la carne, no podía obedecer la ley moral de Dios. Pero Dios, enviando a su Hijo, semejanza de
carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, cuando nosotros recibimos el Espíritu de vida, el poder del pecado en la carne nuestra se pierde, se anula, se destruye, con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual la ley del Espíritu de vida en Cristo en nosotros le quita al pecado el poder en nuestra carne? El único propósito es este: para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Así que nosotros sabemos que andamos con Dios cuando nuestro máximo deseo es cumplir su ley. Hay una ley nueva, la ley del Espíritu de vida. Por eso no hay creyentes carnales. Creyentes carnales no existen, porque el creyente es transformado, su carne es transformada en la ley del Espíritu de vida. Y el creyente solo quiere una cosa: obedecer. Usted sabe que es un verdadero creyente porque siente un deseo enorme de obedecer. Los hombres que no tienen a Dios, usted le pone la ley adelante y ellos sienten un solo deseo: desobedecer. Pero cuando usted es un verdadero creyente, le ponen la ley al frente y usted siente un solo deseo. ¿Cuál? Obedecer la ley de Dios. Noten entonces cómo es imposible sacar la ley moral de Dios del panorama de vida de un cristiano. Es imposible. Tenemos que conocer la ley de Dios, amar la ley de Dios, proclamar la ley de Dios, vivir la ley de Dios, anhelar conocerla y disfrutar la ley de Dios, porque en nosotros hay otro espíritu, el espíritu de vida. El espíritu de vida es consonante con esta ley, tiene una perfecta armonía. La ley y el espíritu se aman porque vienen del mismo origen y es de Dios. Dios refleja su carácter y su santo ser bueno y maravilloso en esta ley. Por eso, un mandamiento de la ley de Dios es mejor que la vida, porque trae una vida superior al que la obedece con amor para la gloria de Dios. Por eso a usted lo pone en una situación de muerte, en lo que le dicen: viole esta ley o lo matamos, con gusto diga que lo maten. Porque uno solo de estos mandamientos es mejor que la vida. Porque es Dios mismo en su palabra. Dios es igual a esta ley. Él está en esta ley. Esta ley es su sabiduría. Esta es la sabiduría más alta. Dios le dice a Israel: ustedes serán conocidos como el pueblo más sabio de la tierra, y todas las naciones se admirarán de vuestra ley, porque esta ley lo refleja a Él. Esta ley es hermosa como Él, deleitosa como Él, disfrutable y deseable como Él. El que la come, el que la disfruta, el que la tiene a Dios en su corazón. La ley de Dios es vida para el que está vivo, pero muerte para el que está muerto. El que no tiene a Cristo y se expone a la ley le da una sola sentencia: morir, debes morir. La paga del pecado es la muerte, la muerte, la muerte. Pero la recompensa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, con un poder nuevo para conocer, amar, disfrutar y obedecer la ley. Y la ley se convierte entonces en una fuente de vida para el cristiano. Entonces noten ustedes que en la iglesia de Cristo hay dos posiciones muy distintas con respecto a la ley. La posición antinomianista que siguen nuestros hermanos dispensacionalistas, en la cual los cristianos debemos ser indiferentes a esta ley, y la posición reformada que comprende que la ley de Dios es imprescindible por siempre y para siempre en la vida del cristiano. Ahora, pastor, entonces, ¿en qué sentido dice Pablo en Romanos 6, en Gálatas 2, en Gálatas 5, que estamos muertos a la ley? ¿En qué sentido podemos decir que ya no estamos bajo la ley? Voy a explicarlo en un momento. La ley moral de Dios, entonces, es la forma de vida de los ciudadanos del reino de Dios, y es inmutable porque refleja el carácter santo de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. La ley moral de Dios es la forma de vida de los ciudadanos del reino de Dios, y es inmutable porque refleja el carácter santo de Dios. Uno solo de estos mandamientos
es mejor que la vida. Uno solo. Son preciosos. Y por eso el Salmo 119 es una oda hermosa de amor por la ley. El Salmo 119 nos muestra lo que experimenta un corazón que tiene la ley del Espíritu de vida. Amor por esta ley. Porque cada que yo obedezco esta ley, me siento muy bien. Me siento cerca de mi Dios. Me siento amado por mi Dios. ¿Cómo lo pone la Declaración de Fe de los Bautistas Reformados de 1689? Escuchen cómo dicen nuestros predecesores, nuestros padres pioneros, esta enseñanza importante sobre la ley moral de Dios. Dice: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley, aquí comienzo a explicar la confusión con Pablo. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley, como pacto de obras, para ser por ella justificados o condenados, es en ese sentido que estamos muertos a la ley. Sin embargo, la ley moral de Dios, es de gran utilidad, tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Pues allí vemos que lo que Pablo quiere decir cuando dicen Romanos 6, Gálatas 2, Gálatas 5, que estamos muertos a la ley, que no estamos bajo la ley, es que la ley ya no obra en nosotros como un pacto de obras, ni sus sentencias, ni sus condenaciones aplican sobre nosotros, porque nosotros ya estamos muertos a la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley ya nos condenó y la ley ya nos mató, y cuando nosotros le pagamos nuestra deuda criminal a la ley, escuchamos su sentencia y pagamos su pena, la ley ya no nos puede volver a juzgar ni nos puede condenar, porque ya le pagamos. ¿Cómo le pagamos? En Cristo. Por eso estamos muertos a la ley. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Usted es un delincuente, lo capturan, lo llevan ante un juez, el juez lo juzga con la ley lo encuentra culpable, la ley lo condena y la ley lo envía a la cárcel. Cuando usted sale de la cárcel, por los 20 años que pagó de la cárcel, usted sale de esa cárcel muerto para esa ley. Esa ley ya no lo puede volver a juzgar a usted porque ya lo juzgó y ya lo condenó. Entonces usted sale de la cárcel ¿cómo? Muerto a esa ley. Ya usted no tiene ninguna deuda con esa ley. Así somos nosotros con Cristo. Cristo pagó nuestra deuda y por esa razón nosotros estamos muertos a la ley. La ley ya no nos puede condenar por ninguno de nuestros pecados. Y no vamos a buscar la ley para justificarnos ante Dios, ni para agradar a Dios, porque Cristo ya nos justificó y ya agradó a Dios por nosotros. Así que nosotros no usamos la ley como un pacto de obras, no usamos la ley como una forma de agradar a Dios. Nosotros usamos la ley como una guía en el proceso de santificación y una manera de demostrarle a Dios que lo amo. ¿Cuál es la única manera que yo tengo de demostrarle a Dios que lo amo? Obedeciendo su ley. A ver, amar es la decisión inteligente y con propósito de hacerle el bien a la persona que amo, así me cueste la vida. Eso es amar. Entonces yo le digo a Dios: Dios, yo te amo. ¿Qué bien te puedo hacer yo a ti? ¿Qué bien le puedo hacer yo a Dios? ¿Qué cosa buena yo puedo hacer por Él? Nada, nada. La única forma como yo puedo mostrarle que lo amo es que lo valoro, y lo valoro a través de creer lo que Él me dice que haga. Cuando Él me dice que haga algo, yo le digo: Dios, tú eres tan valioso para mí, yo te amo tanto, que todo lo que tú me dices que haga, lo quiero hacer con afán, por amor a ti. Como yo no le puedo hacer el bien a Dios, Él me dice: mira,
como tú no me puedes hacer a mí ningún bien, porque yo habito en un bien infinito, que no puede ser aumentado ni disminuido, nadie me puede hacer a mi bien. Mira, yo te doy el privilegio de hacerle el bien a otro ser humano miserable como tú. Y cuando le hagas el bien a ese otro ser humano miserable como tú, yo lo voy a tomar como si me lo hiciste a mí. ¿Y qué es lo que ordena la ley? ¿Y qué es lo que ordena la ley? No matarás. Entonces, cuando usted vea a una persona que se está muriendo, procure conservarle la vida. Y Dios dice, esa forma como tú actúas, de tratar de conservarle la vida al que se está muriendo, yo lo voy a tomar como si me lo estuvieras haciendo a mí. Es la única manera como yo voy a experimentar tu amor, haciéndome el bien en las personas a las que les puedes hacer el bien, porque a mí ningún bien me puedes hacer. ¿No les parece eso maravilloso? Y esa es la forma como nosotros amamos a Dios. La única forma de amar a Dios es por medio de su ley. Por eso nosotros no la usamos como pacto de obras para justificarnos, no la usamos para agradar a Dios, la usamos con el propósito de caminar en el camino recto de la santidad y demostrarle que le amamos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12, en una sola palabra se resume toda la ley. ¿Cuál? Amor. Dice, ¿cómo explicamos aquellos pasajes que dicen que ya no estamos bajo la ley o que estamos muertos a la ley? Los explicamos así. No es estamos muertos bajo la ley en todo sentido, sino en la condenación de la ley y en buscar la ley como un sistema de justificación por obras. En los otros sentidos estamos vivos para la ley. De hecho, la ley es nuestro gran aliado para mostrarle a Dios que lo amamos. ¿Por qué los creyentes no creen en esta doctrina en nuestros días? Ya expliqué. Por las enseñanzas erradas del dispensacionalismo. Los creyentes temen, al hablar demasiado de la ley, que los tomen por legalistas y por la influencia del dispensacionalismo. ¿Cuáles son entonces los usos correctos de la ley? ¿Para qué nos dio la ley Dios? Resumen, 3 cosas, y estas 3 cosas no son mías, son de Juan Calvino, pero bueno, yo se las aprendí a él. 3 usos básicos de la ley. ¿Para qué nos dio Dios su ley? 1, para llevar a los pecadores a Cristo. 1, la ley conduce al pecador a Cristo. Gálatas, ahí está claro. Gálatas creo que es el 3 o el 4. La ley fue dada para llevar al pecador a Cristo. Sin la ley, el pecador nunca se hace consciente del pecado. 2, la ley nos fue dada para dirigir al creyente en el proceso de santificación. La ley es la regla madre en el proceso de la santificación. Y 3, y esta sí es de la genialidad de Juan Calvino, yo jamás la hubiera deducido. La ley nos fue dada para disminuir el mal en el mundo. La ley nos fue dada para disminuir el mal en el mundo. Oiga, pastor, pero usted ahí sí se está contradiciendo. Porque hace un momentico nos dijo que si usted coge un hombre pecador que no conoce a Cristo, que no está nacido de nuevo, y le coloca una ley, la ley lo provoca a violarla. Y eso es verdad. En un sentido, la ley provoca que el pecado aumente. Por eso cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero hay otro sentido en que la ley disminuye el pecado en el mundo, y es lo que decíamos al principio, que todos los seres humanos conservan un residuo de la justicia de Dios en el corazón. Y ese residuo de la justicia de Dios en el corazón los lleva a conservar las penas que asigna la ley a sus violaciones. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Los no creyentes tienen residuos de la ley en el corazón. Y dentro de esos residuos de la ley, ellos retienen los castigos justos que asigna la ley. Esta ley no solamente nos dice cuáles son los mandamientos, sino también cuál es el castigo que recibe la persona que los viola. ¿Cuál es el castigo que debe recibir una persona que viola el primer mandamiento? La muerte. El segundo, la muerte. El tercero, la muerte. El cuarto, la muerte. El quinto, la muerte. El sexto,
la muerte. El séptimo, el octavo, el noveno. El único que no era castigado con la pena de muerte era el décimo, porque es un mandamiento espiritual. Nadie sabe lo que otro codicia en el corazón. Pero 9 de 10 son castigados con la muerte. Ahora usted puede entender por qué. Cuando en un barrio de Santa Marta un depravado sexual viola a una niña de 2 años, todos salen con la intención de matarlo. Si eso lo proyectamos a los gobiernos de los países, los gobernantes de los países, no ahora tanto en el tiempo de la democracia, sino en la antigüedad y aún todavía un poquito en la democracia, los gobernantes de los países, cuando veían el mal, ¿aplicaban qué? La pena de muerte. Y cuando nosotros tenemos a un violador de niños, al cual se le aplica la pena de muerte, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos el mal en el mundo, porque ese señor queda fuera de combate. Cuando muere un pecador, castigado justamente por su pecado, con la pena que la ley moral de Dios impone, de esa manera la ley moral de Dios reduce el mal en el mundo. ¿Me hice entender? Por eso, de paso, si a mí me preguntan si yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, adivinen qué voy a responder. Que estoy de acuerdo. Que con justicia a los violadores de niños se les debía dar pena de muerte, a los narcotraficantes se les debía dar pena de muerte, a los secuestradores se les debía dar pena de muerte, a un hombre o una mujer que le arroja ácido a una mujer en la cara, se le debía dar la pena de muerte. Le garantizo que si matan 2 o 3, ese crimen no se vuelve a cometer. Se lo garantizo. ¿A los qué? A las FARC. Bueno, ya si no nos metamos en ese asunto. Dejemos ese asunto a la libertad cristiana. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los beneficios y usos correctos de la ley moral de Dios? 3. Frenar el pecado en el mundo, conducir los pecadores a Cristo y guiar a los creyentes en el proceso de santificación. Si la ley está vigente, última pregunta, si la ley está vigente, siguen otras. Si la ley está vigente, entonces está vigente el 4.º mandamiento. La respuesta es sí, pero con un cambio en el día. Y eso lo veremos en una clase. Así sí terminamos. Lo veremos en una clase completa que voy a dedicar a esto para explicar el cambio de día. Muy bien, vamos a orar porque ya gasté 1 hora y luego vamos a entrar en la sesión de preguntas y respuestas. Nuestro Padre, buen Dios, te damos muchas gracias por tu buena ley. Tu ley es como eres tú. Permítenos amarla, permítenos mirarla correctamente. Líbranos de los errores en su uso, líbranos del legalismo, líbranos del antinomianismo y permítenos en su forma adecuada entender tu ley, amarla y beneficiarnos al máximo de ella. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.